El millonario no podía hacer el amor durante 3 años, hasta que su nueva empleada entró en su vida y lo curó de una forma que ningún médico imaginó. La Ciudad de México respira lujo y poder, y él lo tiene todo: mansiones, yates, el mundo a sus pies. Pero tras el brillo de su fortuna, esconde un secreto que lo ha consumido por 3 años. Su cuerpo, ajeno a la caricia; su corazón, un cascarón vacío. Hasta que ella llegó, una empleada con una mirada que desarmó sus muros. ¿Podrá ella, con su simple presencia, encender la llama que él creía extinta para siempre? La imponente fachada de la mansión, el encanto de las lomas se alzaba, majestuosa, bajo el cielo azul de la Ciudad de México. Un sol perezoso acariciaba los muros de cantera y los techos de teja, bañando el jardín exuberante en una luz dorada. Dentro, el silencio era casi palpable, roto solo por el ocasional crujir de las tablas de madera y el murmullo distante de los empleados. En el corazón de este palacio moderno de arquitectura colonial vivía don Ricardo de la Vega, un hombre de 50 y tantos años, cuya figura alta y esbelta proyectaba una autoridad natural. Su cabello, engalanado con elegancia por mechones de plata, enmarcaba un rostro marcado por la experiencia, con ojos penetrantes que, a pesar de su poderío, albergaban una profunda melancolía. Era un millonario hecho a sí mismo, un titán en el mundo de los negocios, pero cuya vida personal se había detenido en seco hacía 3 años. El evento trágico que marcó a don Ricardo, un suceso que lo había encerrado en sí mismo, era una sombra constante que se proyectaba sobre cada aspecto de su existencia. La opulencia de su mansión, la vastedad de su fortuna, todo parecía carecer de sentido ante la sequía íntima que lo aquejaba. No era solo la ausencia de contacto físico, sino la incapacidad de establecer una conexión genuina, de sentir el roce de una mano o la calidez de una mirada cómplice. Sus días se habían vuelto una repetición tediosa, una danza monótona en un salón vacío, donde la frustración y la soledad eran sus únicas compañeras. La monotonía se vio interrumpida con la llegada de Sofía Montenegro, una joven de 20 y tantos años, cuya energía vibrante y agudeza intelectual prometían ser un soplo de aire fresco. De mediana estatura, con una figura esbelta y un cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves, Sofía poseía unos ojos vivaces y expresivos de color café, capaces de reflejar una curiosidad innata y una profunda empatía. Había sido contratada como asistente personal, una elección que, sin saberlo, cambiaría el curso de la vida de don Ricardo. El primer encuentro tuvo lugar en la oficina de don Ricardo, un espacio minimalista y sofisticado que reflejaba la personalidad del hombre que lo habitaba. Mármol pulido, maderas finas y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte creaban un ambiente de poder y control. Sobre el gran escritorio imponente, sus manos descansaban con una calma estudiada, pero sus ojos, al posarse en Sofía, revelaron una fugaz chispa de algo más que profesionalidad. Señorita Montenegro, su voz era profunda, resonante. Espero que esté preparada para los desafíos que este puesto implica. Sofía, con una sonrisa genuina que iluminó su rostro, respondió con una confianza que sorprendió a Ricardo. Don Ricardo, estoy lista para lo que sea necesario. La descripción del puesto me pareció fascinante. Sus primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Sofía se movía con una eficiencia sorprendente, desentrañando la compleja agenda de Ricardo, coordinando reuniones, gestionando comunicaciones y anticipándose a sus necesidades. Su inteligencia aguda y su capacidad de observación la distinguían, pero era su forma de ser, refrescante y genuina, lo que comenzaba a penetrar las barreras que Ricardo había erigido a su alrededor. No se amedrentaba ante su autoridad, ni se dejaba impresionar por su riqueza. Lo trataba con un respeto profesional, sí, pero también con una naturalidad que desarmaba. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la oficina, Ricardo se detuvo. Sofía, absorta en el trabajo, no notó su pausa. Él observaba el movimiento de sus manos, la forma en que su ceño se fruncía ligeramente en concentración, y una sensación extraña, desconocida en los últimos 3 años, comenzó a agitarse en su interior. «Señorita Montenegro», dijo, su voz un poco más suave de lo habitual,
Me gustaría tomarme un momento para apreciar su trabajo. Ha superado mis expectativas. Sofía levantó la mirada, sus ojos café brillando con una mezcla de sorpresa y gratitud. Muchas gracias, don Ricardo. Agradezco sus palabras. A medida que los días se convertían en semanas, la dinámica entre ellos evolucionó. Ya no era solo una relación empleador-empleada. Ricardo se encontraba buscando su presencia, esperando escuchar su risa discreta o su comentario perspicaz. Había algo en ella, una luz, una vitalidad que contrastaba brutalmente con la oscuridad que lo envolvía. El mes siguiente trajo consigo una cena de negocios importante, un evento crucial para el futuro de una de las empresas de Ricardo, que requería la presencia de inversores clave. Sofía, por supuesto, estaba allí, desempeñando su papel de asistente con impecable profesionalismo. Servía como enlace, proporcionaba información relevante y mantenía un perfil discreto. Sin embargo, durante un interludio en la conversación de los empresarios, Ricardo se encontró observándola. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su figura esbelta, y su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros. La forma en que se movía, con una gracia natural, lo hipnotizó por un instante. Uno de los inversores, un hombre de mirada lasciva, se giró hacia ella, sonriendo de manera sugerente. «Señorita Montenegro, usted es sin duda la flor más hermosa de esta velada. ¿Le importaría compartir un baile conmigo?» Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo intervino, su voz firme y protectora. «Gracias por su ofrecimiento, señor, pero la señorita Montenegro está aquí en calidad de mi asistente y su atención está requerida por mí». El inversor pareció sorprendido por la brusquedad de Ricardo, pero asintió, aunque una sombra de resentimiento cruzó su rostro. Sofía, aliviada, dirigió una mirada de agradecimiento a Ricardo. En ese momento, la línea entre lo profesional y lo personal se volvió aún más difusa. Más tarde esa noche, de regreso en la mansión, Ricardo se detuvo en el umbral de la biblioteca. Sofía estaba allí, organizando unos libros, la luz tenue de una lámpara de lectura bañando su rostro. Vio el cuaderno de bocetos abierto sobre la mesa, lleno de dibujos y anotaciones. La curiosidad lo impulsó a acercarse. «¿Puedo?», preguntó, señalando el cuaderno. Sofía, un poco nerviosa, asintió. «Claro, don Ricardo. Es solo mis ideas». Él hojeó las páginas, maravillado por la habilidad y la sensibilidad de sus trazos. Había bocetos de la mansión, del jardín, pero también rostros, escenas de la ciudad y reflexiones profundas sobre la vida, la naturaleza y la belleza que ella encontraba en los detalles más pequeños. Era un vistazo a su mundo interior, un universo de creatividad y pasión. «Tiene un talento excepcional, Sofía», dijo, usando su nombre por primera vez de manera informal. Ella sonrió, un rubor tiñendo sus mejillas. «Gracias. Es mi forma de procesar el mundo». El tiempo pasó, y la conexión entre ellos se fortaleció. Ricardo se encontraba compartiendo más de sí mismo con Sofía de lo que había hecho en años. Le hablaba de su trabajo, de sus sueños, e incluso, con cautela, de las cargas que lo oprimían. Sofía lo escuchaba con atención, su empatía brillando en sus ojos. No ofrecía soluciones fáciles ni juicios, simplemente estaba presente, ofreciendo un oído atento y una comprensión silenciosa. Una tarde, mientras revisaban viejos documentos en el estudio, Ricardo sacó un objeto de un cajón. Era un reloj de bolsillo antiguo, de oro macizo, con intrincados grabados. Su mano tembló ligeramente al sostenerlo. «Esto perteneció a mi padre», dijo, su voz cargada de emoción. «Murió hace mucho tiempo, pero a veces siento su presencia aquí, conmigo». Sofía se acercó con delicadeza, observando el reloj con reverencia. «Es hermoso, don Ricardo. Debe tener muchos recuerdos asociados a él». «Recuerdos agridulces», replicó él. Él creía en la fuerza del carácter, en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Pero hay obstáculos que uno no puede superar solo. Esa noche, una tormenta azotó la Ciudad de México, con truenos que retumbaban y relámpagos que iluminaban el cielo de forma intermitente. Ricardo, que siempre había sido un hombre impasible ante la adversidad, se encontró inquieto, los recuerdos del evento trágico emergiendo con una fuerza inusual. Se dirigió a la sala de estar,
buscando un consuelo en el alcohol que raramente tocaba. Sofía, al notar su ausencia y la intensidad de la tormenta, se preocupó. Lo encontró sentado en la penumbra, con la mirada perdida, el vaso de whisky en la mano. «¿Don Ricardo? ¿Se encuentra bien?», preguntó, su voz suave. Él la miró, sus ojos penetrantes llenos de una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «No, Sofía, no estoy bien. Hay cosas que pesan demasiado». Se levantó tambaleándose ligeramente y se acercó a ella. Por un instante pareció que iba a caer, pero Sofía reaccionó instintivamente, extendiendo sus brazos para sostenerlo. El contacto físico, tan esquivo para él durante tanto tiempo, fue abrupto y abrumador. Él se aferró a ella, no con la desesperación de un borracho, sino con la necesidad de un alma perdida que encuentra un refugio. «No puedo más, Sofía», susurró contra su hombro, su voz quebrándose. «Me siento roto». Sofía, aunque sorprendida por la intensidad de su reacción, mantuvo la calma. Lo envolvió con sus brazos, ofreciéndole el consuelo que él tanto necesitaba. «Está bien, don Ricardo. Está bien no estar bien. Aquí estoy yo». En ese abrazo, bajo el rugido de la tormenta, algo se rompió en las defensas de Ricardo. La frialdad que lo había envuelto durante 3 años comenzó a disiparse, reemplazada por una oleada de emociones reprimidas. El dolor, la soledad, pero también una incipiente esperanza. La presencia de Sofía, su calidez y su genuina preocupación se sentían como un bálsamo para sus heridas. Sofía continuó ofreciéndole su apoyo incondicional. No se aprovechó de su vulnerabilidad, sino que la acompañó con paciencia y dulzura. Hablaban durante horas, él desgranando los fragmentos de su pasado, ella escuchando, ofreciendo perspectivas nuevas y limpias. Le hablaba de cómo la verdadera fuerza no residía en la dureza, sino en la capacidad de ser vulnerable, de pedir ayuda, de permitirse sanar. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a tomar un cariz más íntimo. Los miramientos profesionales se dieron ante una atracción mutua, una conexión que nacía de la admiración, el respeto y una profunda empatía. Ricardo se dio cuenta de que la chispa que había sentido la primera vez que la vio no era pasajera. Sofía, con su inteligencia y su espíritu libre, estaba haciendo lo imposible. Estaba desbloqueando no solo su corazón, sino también su cuerpo, liberándolo de la prisión autoimpuesta de su trauma. Una tarde de sol radiante, mientras paseaban por el jardín exuberante de la mansión, Ricardo se detuvo. Tomó suavemente la mano de Sofía entre las suyas. El contacto fue eléctrico, suave pero firme. Ella levantó la mirada hacia él, sus ojos café llenos de expectación y una ternura que lo desarmó por completo. «Sofía», su voz era profunda y cargada de emoción, «en estos meses has logrado lo que creí imposible. Has traído luz a mi vida. Has sanado partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heridas». Hizo una pausa respirando hondo. «Y yo creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras flotaron en el aire, tan inesperadas como transformadoras. El corazón de Sofía latió con fuerza en su pecho. Había sentido la atracción, la conexión profunda, pero escuchar esas palabras de Ricardo, el hombre que parecía inexpugnable, era abrumador. «Ricardo», susurró, usando su nombre, la formalidad desapareciendo entre ellos. «Yo también siento algo muy fuerte por ti. Tu vulnerabilidad, tu inteligencia, tu lucha, me han conmovido profundamente». En ese instante, bajo el cielo azul de la Ciudad de México, con el perfume de las flores llenando el aire, Ricardo de la Vega, el millonario atormentado, sintió que finalmente, después de 3 largos años de sequía, podía respirar de nuevo. La llave que había buscado incansablemente no era una cosa ni una persona en particular, sino una combinación de sanación, valentía y el amor inesperado que había encontrado en su nueva empleada. La posibilidad de una nueva vida, de una conexión genuina, de un renacer, se desplegaba ante ellos, tan brillante y prometedora como el sol que los bañaba. La mansión, el encanto de las lomas, dejaba de ser un símbolo de su soledad y se convertía en el escenario de un nuevo comienzo, donde el amor en su forma más pura y resiliente había encontrado su camino. Aquí tienes el segmento del guión, desarrollado con las especificaciones solicitadas.
El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los amplios ventanales de la oficina de don Ricardo, bañando el sofisticado espacio en una luz cálida y dorada. Don Ricardo de la Vega, de unos 50 y tantos años, alto y esbelto, con mechones plateados que acentuaban su elegancia, observaba a Sofía Montenegro, de 20 y tantos años, su nueva asistente personal. Sofía, de mediana estatura y figura esbelta, con el cabello castaño oscuro cayendo en ondas, tenía unos ojos café vivaces que irradiaban una inteligencia y una genuina curiosidad. Había llegado a la mansión El Encanto de las Lomas una semana atrás, y desde entonces, algo en la hermética existencia de Ricardo había comenzado a tambalearse, de la manera más sutil pero inexorable. «Señorita Montenegro», su voz profunda y con un matiz de autoridad que había aprendido a suavizar ligeramente en las últimas semanas, rompió el silencio. «He revisado los reportes de la semana. Su eficiencia es notable. Se anticipa a las necesidades antes de que yo mismo las identifique». Sofía ladeó la cabeza, una sonrisa discreta asomando a sus labios. «Don Ricardo, simplemente intento comprender la complejidad de su agenda y sus prioridades. Mi objetivo es facilitar su día a día lo más posible». Él asintió, sintiendo una extraña calidez extenderse por su pecho. Hacía 3 años que esa sensación era un lujo olvidado. El evento trágico, un recuerdo amargo y punzante que aún lo asaltaba en las noches solitarias, lo había envuelto en una capa de hielo que creía infranqueable. Su fortuna, su mansión, su poderío, nada de eso había sido capaz de derretir la barrera que lo aislaba del mundo, y sobre todo, de la intimidad. La ausencia de contacto físico, la incapacidad de conectar a un nivel más profundo, lo habían sumido en una sequía emocional y física de proporciones devastadoras. Los días transcurrían en una rutina meticulosamente orquestada. Sofía, con su agudeza mental y su empatía innata, se movía con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano en el intrincado mundo de Ricardo. No solo gestionaba su agenda, sino que a menudo se convertía en su confidente involuntaria, ofreciendo una perspectiva fresca y desprovista de juicio sobre los desafíos que enfrentaba en sus negocios. En la tercera semana de su incorporación, Ricardo le encomendó una tarea que requería una inmersión profunda en archivos antiguos de la empresa. Se trataba de la adquisición de una compañía europea, un trato que se había pospuesto por años debido a una disputa legal poco clara. Pasaron largas horas en la biblioteca de la mansión, un espacio de techos altos y estanterías repletas de volúmenes antiguos, con el aroma a cuero y papel viejo impregnando el aire. «Don Ricardo», dijo Sofía, con el ceño ligeramente fruncido, mientras examinaba un documento amarillento, «esta cláusula es particularmente ambigua. Parece redactada para generar conflicto, no para resolverlo». Ricardo se acercó, observando la forma en que sus dedos delgados trazaban las líneas del texto. Era el estilo de los abogados de la época, muy dados a las trampas sutiles. Una tarde, mientras Ricardo buscaba un dato específico en un cajón de su escritorio, sus dedos tropezaron con un objeto olvidado. Era su reloj de bolsillo antiguo, heredado de su padre. La tapa de oro macizo, con intrincados grabados que evocaban un tiempo más sencillo, se abrió para revelar la esfera delicada. La melancolía lo invadió, no como un ataque, sino como una suave marea que lo arrastraba hacia el pasado. Sofía, que estaba organizando unos documentos a su lado, notó el cambio en su semblante. El brillo de autoridad en sus ojos se atenuó, reemplazado por un velo de tristeza. «¿Se encuentra bien, don Ricardo?», preguntó con suavidad, su voz cargada de genuina preocupación. Él cerró el reloj con un clic suave, guardándolo de nuevo en el cajón. Solo recordando. «Este reloj perteneció a mi padre. Él creía que la vida era una serie de desafíos a superar, cada uno más grande que el anterior». «Que usted ha superado muchos, sin duda», replicó Sofía, mirándolo con una comprensión que lo desarmó. No era admiración ciega, sino una apreciación teñida de empatía. El primer mes concluyó con una cena de negocios crucial en un exclusivo restaurante del Polanco. El ambiente era de opulencia contenida, con cubiertos de plata y camareros atentos que se movían con sigilo. Ricardo estaba negociando la fusión de 2 de sus empresas más importantes,
un acuerdo que consolidaría su imperio. Sofía, como su asistente, era indispensable. Mantenía la calma bajo presión, proporcionaba la información exacta en el momento preciso y gestionaba las interacciones más delicadas. Durante un interludio en la conversación de los ejecutivos, uno de los socios inversores, un hombre corpulento con una sonrisa descarada, se acercó a Sofía. «Señorita Montenegro, he estado observando su impecable desempeño esta noche. Me preguntaba si estaría dispuesta a concederme el honor de un baile después de los postres». Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, Ricardo intervino, su voz firme, inquebrantable. «Agradezco su interés, señor Martínez, pero la señorita Montenegro está aquí para asistir a mis necesidades, y ahora mismo necesito su atención». Martínez se quedó helado por un instante, el descaro en su rostro reemplazado por una sorpresa incómoda. Asintió con la cabeza, visiblemente contrariado, y retrocedió. Sofía, aunque profesionalmente impasible, dirigió a Ricardo una mirada de gratitud que traspasó las barreras de la formalidad. En ese instante, la delgada línea entre su relación profesional y algo más, algo incipiente y poderoso, se desdibujó aún más. De regreso en la mansión, la noche aún era joven. Ricardo se encontró incapaz de conciliar el sueño. La tensión de la negociación, el incidente con Martínez y la simple presencia de Sofía, vibrante y llena de vida, agitaban su interior. Caminó por los pasillos silenciosos hasta el estudio, donde encontró a Sofía revisando unos informes en su portátil. «¿Todavía trabajando, señorita Montenegro?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella levantó la vista, su rostro iluminado por la luz de la pantalla. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para mañana, don Ricardo. Hay algunos detalles sobre la logística de la integración que me preocupan». Él se acercó a su escritorio y sus ojos se posaron en un cuaderno de bocetos abierto. Contenía dibujos intrincados de rostros, paisajes urbanos capturados con una sensibilidad inusual y reflexiones poéticas sobre la vida. Era una ventana a su mundo interior, a su alma de artista que luchaba por expresarse en medio de la pragmática realidad. «Sofía», dijo, utilizando su nombre de pila de nuevo, «este cuaderno es fascinante. Su talento es extraordinario». Ella se ruborizó levemente. «Es mi forma de ver el mundo, supongo, de intentar capturar la belleza, incluso en lo cotidiano». Esa noche, Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la vulnerabilidad. Compartió con ella fragmentos de su pasado, no el evento trágico en sí, sino las presiones, las expectativas, la soledad que lo habían rodeado desde joven. Sofía lo escuchaba con una atención que trascendía la empatía, con una comprensión que parecía brotar de lo más profundo de su ser. No ofrecía consejos vacíos, sino que validaba sus emociones. Le recordaba que la fuerza no siempre reside en la fortaleza impenetrable, sino en la capacidad de ser vulnerable. El mes siguiente trajo consigo una tormenta inusual en la Ciudad de México. Los truenos retumbaban con furia y los relámpagos iluminaban el cielo en destellos dramáticos. Ricardo, a pesar de su porte imperturbable, se sentía inquieto. Las sombras de sus recuerdos se avivaban con cada trueno. Buscó consuelo en el whisky, un hábito que había evitado cuidadosamente durante años. Sofía lo encontró en la sala de estar, sentado en la penumbra, el vaso con el líquido ámbar en la mano, la mirada perdida en la oscuridad exterior. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía amplificar el eco de su soledad. Don Ricardo, su voz era apenas un susurro, cálida y reconfortante. Él la miró, y por un instante las murallas de su temple se desmoronaron. Vio en sus ojos café una luz de compasión pura, desprovista de cualquier rastro de juicio. Se levantó, tambaleándose ligeramente, y dio un paso vacilante hacia ella. El instinto de Sofía actuó antes de que su mente pudiera procesarlo. Extendió sus brazos, y él se aferró a ella, no como un borracho que busca apoyo, sino como un hombre que ha estado naufragando en un mar de desesperación y finalmente encuentra un puerto seguro. El contacto físico, tan esquivo y temido durante 3 largos años, fue para Ricardo una explosión de sensaciones. El calor de su cuerpo, la suavidad de su ropa, el latido rítmico de su corazón contra el suyo. Era abrumador, pero de una manera sanadora. «Sofía»,
susurró contra su hombro, la voz quebrándose por la emoción reprimida. Me siento perdido, roto. Sofía lo abrazó con fuerza, su propia vulnerabilidad momentáneamente eclipsada por la necesidad de protegerlo. Está bien no estar bien, Ricardo, le dijo usando su nombre de pila por primera vez en un contexto tan íntimo. No estás solo. Ese abrazo bajo el rugido de la tormenta fue el catalizador. Las defensas de Ricardo se hicieron trizas. El dolor acumulado, la frustración, la soledad de 3 años, todo se liberó en un torrente de lágrimas silenciosas. Sofía, con su paciencia infinita y su presencia tranquilizadora, lo acompañó en ese momento de profunda crisis. No buscó explotar su vulnerabilidad, sino ofrecerle un ancla en medio de la tempestad. Pasaron semanas, y la dinámica entre ellos se transformó radicalmente. Las conversaciones profesionales se desvanecieron para dar paso a un diálogo del alma. Ricardo, con el apoyo incondicional de Sofía, comenzó a desenterrar las raíces de su trauma. Ella lo animó a hablar, a confrontar los recuerdos que lo habían paralizado, no para revivirlos, sino para entenderlos y, eventualmente, liberarse de ellos. La fuerza no está en no sentir, Ricardo, le decía ella, con la mirada fija en la suya. Está en sentirlo todo, en permitirse ser humano y en saber que no tiene que cargar con todo solo. La atracción mutua, que había estado latente bajo la superficie de la profesionalidad, comenzó a florecer abiertamente. Había una conexión profunda que iba más allá de la admiración o el respeto. Era una afinidad de espíritus, una comprensión silenciosa que ambos compartían. Ricardo se dio cuenta de que Sofía no era solo una empleada talentosa, era la llave que abría las puertas de su corazón y de su cuerpo, puertas que él mismo había cerrado con llave hacía tanto tiempo. Una tarde, mientras paseaban por los extensos jardines de la mansión El Encanto de las Lomas, el aire cargado del aroma de las rosas y el jazmín, Ricardo se detuvo. El sol brillaba con intensidad, bañando todo en una luz dorada y prometedora. Tomó la mano de Sofía entre las suyas. El contacto fue delicado pero firme, una corriente eléctrica que recorrió sus cuerpos. Sofía, su voz era un murmullo profundo, cargado de emoción contenida. En estos meses has hecho algo que yo creía imposible. Has devuelto la luz a mi vida. Has sanado heridas que ni siquiera sabía que existían. Hizo una pausa, tomando una profunda bocanada de aire, sus ojos penetrantes fijos en los de ella. Y creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre ellos como una promesa. El corazón de Sofía latió desbocado en su pecho. Había sentido la atracción, la conexión innegable, pero escuchar esas palabras de Ricardo, el hombre que había construido un imperio de frialdad a su alrededor, era un torrente de emociones. Ricardo, susurró, la formalidad disuelta en la intimidad del momento, yo también siento algo muy fuerte por ti. Tu lucha, tu inteligencia, tu valentía al mostrar tu vulnerabilidad, me han tocado profundamente. En ese instante, bajo el cielo azul y despejado de la Ciudad de México, con el perfume embriagador de las flores como testigo, Ricardo de la Vega, el millonario atormentado, sintió que finalmente, después de 3 largos años de sequía, la vida volvía a fluir en él. La soledad que lo había aprisionado se disipaba, reemplazada por una calidez profunda y esperanzadora. La llave que había buscado incansablemente no era un objeto, sino el coraje de abrirse al amor y la profunda conexión humana que había encontrado, inesperadamente, en su nueva empleada. La mansión El Encanto de las Lomas, que antes representaba su opulencia solitaria, ahora se erigía como el escenario de un nuevo comienzo, donde la sanación y el amor habían encontrado su morada, demostrando que incluso en los círculos más exclusivos, la verdadera intimidad puede surgir en los lugares y personas menos esperados, renaciendo de las cenizas de un pasado doloroso para florecer en un futuro lleno de promesas. El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los amplios ventanales de la oficina de don Ricardo, bañando el sofisticado espacio en una luz cálida y dorada. Don Ricardo, alto y esbelto, con mechones plateados que acentuaban su elegancia, observaba a Sofía, su nueva asistente personal. Sofía,
De mediana estatura y figura esbelta, con el cabello castaño oscuro cayendo en ondas, tenía unos ojos café vivaces que irradiaban una inteligencia y una genuina curiosidad. Había llegado a la mansión El Encanto de las Lomas una semana atrás, y desde entonces, algo en la hermética existencia de Ricardo había comenzado a tambalearse, de la manera más sutil pero inexorable. Señorita Montenegro, su voz profunda y con un matiz de autoridad que había aprendido a suavizar ligeramente en las últimas semanas, rompió el silencio. He revisado los reportes de la semana. Su eficiencia es notable. Se anticipa a las necesidades antes de que yo mismo las identifique. Sofía ladeó la cabeza, una sonrisa discreta asomando a sus labios. Don Ricardo, simplemente intento comprender la complejidad de su agenda y sus prioridades. Mi objetivo es facilitar su día a día lo más posible. Él asintió, sintiendo una extraña calidez extenderse por su pecho. Hacía 3 años que esa sensación era un lujo olvidado. El evento trágico, un recuerdo amargo y punzante que aún lo asaltaba en las noches solitarias, lo había envuelto en una capa de hielo que creía infranqueable. Su fortuna, su mansión, su poderío, nada de eso había sido capaz de derretir la barrera que lo aislaba del mundo y, sobre todo, de la intimidad. La ausencia de contacto físico, la incapacidad de conectar a un nivel más profundo, lo habían sumido en una sequía emocional y física de proporciones devastadoras. Los días transcurrían en una rutina meticulosamente orquestada. Sofía, con su agudeza mental y su empatía innata, se movía con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano en el intrincado mundo de Ricardo. No solo gestionaba su agenda, sino que a menudo se convertía en su confidente involuntaria, ofreciendo una perspectiva fresca y desprovista de juicio sobre los desafíos que enfrentaba en sus negocios. En la tercera semana de su incorporación, Ricardo le encomendó una tarea que requería una inmersión profunda en archivos antiguos de la empresa. Se trataba de la adquisición de una compañía europea, un trato que se había pospuesto por años debido a una disputa legal poco clara. Pasaron largas horas en la biblioteca de la mansión, un espacio de techos altos y estanterías repletas de volúmenes antiguos, con el aroma a cuero y papel viejo impregnando el aire. «Don Ricardo», dijo Sofía con el ceño ligeramente fruncido, mientras examinaba un documento amarillento, «esta cláusula es particularmente ambigua. Parece redactada para generar conflicto, no para resolverlo». Ricardo se acercó, observando la forma en que sus dedos delgados trazaban las líneas del texto. Era el estilo de los abogados de la época, muy dados a las trampas sutiles. Una tarde, mientras Ricardo buscaba un dato específico en un cajón de su escritorio, sus dedos tropezaron con un objeto olvidado. Era su reloj de bolsillo antiguo, heredado de su padre. La tapa de oro macizo, con intrincados grabados que evocaban un tiempo más sencillo, se abrió para revelar la esfera delicada. La melancolía lo invadió, no como un ataque, sino como una suave marea que lo arrastraba hacia el pasado. Sofía, que estaba organizando unos documentos a su lado, notó el cambio en su semblante. El brillo de autoridad en sus ojos se atenuó, reemplazado por un velo de tristeza. «¿Se encuentra bien, don Ricardo?», preguntó con suavidad, su voz cargada de genuina preocupación. Él cerró el reloj con un clic suave, guardándolo de nuevo en el cajón. Solo recordando. «Este reloj perteneció a mi padre. Él creía que la vida era una serie de desafíos a superar, cada uno más grande que el anterior». «Que usted ha superado muchos, sin duda», replicó Sofía, mirándolo con una comprensión que lo desarmó. No era admiración ciega, sino una apreciación teñida de empatía. El primer mes concluyó con una cena de negocios crucial en un exclusivo restaurante del Polanco. El ambiente era de opulencia contenida, con cubiertos de plata y camareros atentos que se movían con sigilo. Ricardo estaba negociando la fusión de 2 de sus empresas más importantes, un acuerdo que consolidaría su imperio. Sofía, como su asistente, era indispensable. Mantenía la calma bajo presión, proporcionaba la información exacta en el momento preciso y gestionaba las interacciones más delicadas. Durante un interludio en la conversación de los ejecutivos, uno de los socios inversores, un hombre corpulento con una sonrisa descarada, se acercó a Sofía. «Señorita Montenegro,
He estado observando su impecable desempeño esta noche. Me preguntaba si estaría dispuesta a concederme el honor de un baile después de los postres. Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, Ricardo intervino, su voz firme, inquebrantable. Agradezco su interés, señor Martínez, pero la señorita Montenegro está aquí para asistir a mis necesidades, y ahora mismo necesito su atención. Martínez se quedó helado por un instante, el descaro en su rostro reemplazado por una sorpresa incómoda. Asintió con la cabeza, visiblemente contrariado, y retrocedió. Sofía, aunque profesionalmente impasible, dirigió a Ricardo una mirada de gratitud que traspasó las barreras de la formalidad. En ese instante, la delgada línea entre su relación profesional y algo más, algo incipiente y poderoso, se desdibujó aún más. De regreso en la mansión, la noche aún era joven. Ricardo se encontró incapaz de conciliar el sueño. La tensión de la negociación, el incidente con Martínez y la simple presencia de Sofía, vibrante y llena de vida, agitaban su interior. Caminó por los pasillos silenciosos hasta el estudio, donde encontró a Sofía revisando unos informes en su portátil. ¿Todavía trabajando, señorita Montenegro?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella levantó la vista, su rostro iluminado por la luz de la pantalla. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para mañana, don Ricardo. Hay algunos detalles sobre la logística de la integración que me preocupan. Él se acercó a su escritorio y sus ojos se posaron en un cuaderno de bocetos abierto. Contenía dibujos intrincados de rostros, paisajes urbanos capturados con una sensibilidad inusual y reflexiones poéticas sobre la vida. Era una ventana a su mundo interior, a su alma de artista que luchaba por expresarse en medio de la pragmática realidad. Sofía, dijo, utilizando su nombre de pila de nuevo, este cuaderno es fascinante. Su talento es extraordinario. Ella se ruborizó levemente. Gracias. Es mi forma de ver el mundo, supongo, de intentar capturar la belleza, incluso en lo cotidiano. Esa noche, Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la vulnerabilidad. Compartió con ella fragmentos de su pasado, no el evento trágico en sí, sino las presiones, las expectativas, la soledad que lo habían rodeado desde joven. Sofía lo escuchaba con una atención que trascendía la empatía, con una comprensión que parecía brotar de lo más profundo de su ser. No ofrecía consejos vacíos, sino que validaba sus emociones. Le recordaba que la fuerza no siempre reside en la fortaleza impenetrable, sino en la capacidad de ser vulnerable. El mes siguiente trajo consigo una tormenta inusual en la Ciudad de México. Los truenos retumbaban con furia y los relámpagos iluminaban el cielo en destellos dramáticos. Ricardo, a pesar de su porte imperturbable, se sentía inquieto. Las sombras de sus recuerdos se avivaban con cada trueno. Buscó consuelo en el whisky, un hábito que había evitado cuidadosamente durante años. Sofía lo encontró en la sala de estar, sentado en la penumbra, el vaso con el líquido ámbar en la mano, la mirada perdida en la oscuridad exterior. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía amplificar el eco de su soledad. «Don Ricardo», su voz era apenas un susurro cálida y reconfortante. «¿Se encuentra bien?» Él la miró y por un instante las murallas de su temple se desmoronaron. Vio en sus ojos café una luz de compasión pura, desprovista de cualquier rastro de juicio. Se levantó tambaleándose ligeramente y dio un paso vacilante hacia ella. El instinto de Sofía actuó antes de que su mente pudiera procesarlo. Extendió sus brazos y él se aferró a ella. No como un borracho que busca apoyo, sino como un hombre que ha estado naufragando en un mar de desesperación y finalmente encuentra un puerto seguro. El contacto físico, tan esquivo y temido durante 3 largos años, fue para Ricardo una explosión de sensaciones. El calor de su cuerpo, la suavidad de su ropa, el latido rítmico de su corazón contra el suyo. Era abrumador, pero de una manera sanadora. «¡Sofía!», susurró contra su hombro, la voz quebrándose por la emoción reprimida. «Me siento perdido, roto». Sofía lo abrazó con fuerza, su propia vulnerabilidad momentáneamente eclipsada por la necesidad de protegerlo. «Está bien no estar bien, Ricardo», le dijo, usando su nombre de pila por primera vez en un contexto tan íntimo. «Aquí estoy yo. No está solo». Ese abrazo, bajo el rugido de la tormenta,
fue el catalizador. Las defensas de Ricardo se hicieron trizas. El dolor acumulado, la frustración, la soledad de 3 años, todo se liberó en un torrente de lágrimas silenciosas. Sofía, con su paciencia infinita y su presencia tranquilizadora, lo acompañó en ese momento de profunda crisis. No buscó explotar su vulnerabilidad, sino ofrecerle un ancla en medio de la tempestad. Pasaron semanas, y la dinámica entre ellos se transformó radicalmente. Las conversaciones profesionales se desvanecieron para dar paso a un diálogo del alma. Ricardo, con el apoyo incondicional de Sofía, comenzó a desenterrar las raíces de su trauma. Ella lo animó a hablar, a confrontar los recuerdos que lo habían paralizado, no para revivirlos, sino para entenderlos y, eventualmente, liberarse de ellos. La fuerza no está en no sentir, Ricardo, le decía ella, con la mirada fija en la suya. Está en sentirlo todo, en permitirse ser humano y en saber que no tiene que cargar con todo solo. La atracción mutua, que había estado latente bajo la superficie de la profesionalidad, comenzó a florecer abiertamente. Había una conexión profunda que iba más allá de la admiración o el respeto. Era una afinidad de espíritus, una comprensión silenciosa que ambos compartían. Ricardo se dio cuenta de que Sofía no era solo una empleada talentosa, era la llave que abría las puertas de su corazón y de su cuerpo, puertas que él mismo había cerrado con llave hacía tanto tiempo. Una tarde, mientras paseaban por los extensos jardines de la mansión El Encanto de las Lomas, el aire cargado del aroma de las rosas y el jazmín, Ricardo se detuvo. El sol brillaba con intensidad, bañando todo en una luz dorada y prometedora. Tomó la mano de Sofía entre las suyas. El contacto fue delicado pero firme, una corriente eléctrica que recorrió sus cuerpos. Sofía, su voz era un murmullo profundo, cargado de emoción contenida. En estos meses has hecho algo que yo creía imposible. Has devuelto la luz a mi vida. Has sanado heridas que ni siquiera sabía que existían. Hizo una pausa, tomando una profunda bocanada de aire, sus ojos penetrantes fijos en los de ella. Y creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre ellos como una promesa. El corazón de Sofía latió desbocado en su pecho. Había sentido la atracción, la conexión innegable, pero escuchar esas palabras de Ricardo, el hombre que había construido un imperio de frialdad a su alrededor, era un torrente de emociones. Ricardo, susurró, la formalidad disuelta en la intimidad del momento, yo también siento algo muy fuerte por ti. Tu lucha, tu inteligencia, tu valentía al mostrar tu vulnerabilidad, me han tocado profundamente. En ese instante, bajo el cielo azul y despejado de la Ciudad de México, con el perfume embriagador de las flores como testigo, Ricardo de la Vega, el millonario atormentado, sintió que finalmente, después de 3 largos años de sequía, la vida volvía a fluir en él. La soledad que lo había aprisionado se disipaba, reemplazada por una calidez profunda y esperanzadora. La llave que había buscado incansablemente no era un objeto, sino el coraje de abrirse al amor y la profunda conexión humana que había encontrado, inesperadamente, en su nueva empleada. La mansión El Encanto de las Lomas, que antes representaba su opulencia solitaria, ahora se erigía como el escenario de un nuevo comienzo, donde la sanación y el amor habían encontrado su morada, demostrando que incluso en los círculos más exclusivos, la verdadera intimidad puede surgir en los lugares y personas menos esperados, renaciendo de las cenizas de un pasado doloroso para florecer en un futuro lleno de promesas. El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los amplios ventanales de la oficina de Ricardo, bañando el sofisticado espacio en una luz cálida y dorada. Ricardo, alto y esbelto, con mechones plateados que acentuaban su elegancia, observaba a Sofía, su nueva asistente personal. El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los amplios ventanales de la oficina de Ricardo, bañando el sofisticado espacio en una luz cálida y dorada. Ricardo, alto y esbelto, con mechones plateados que acentuaban su elegancia, observaba a Sofía, su nueva asistente personal. Había llegado a la mansión El Encanto de las Lomas una semana atrás, y desde entonces, algo en la hermética existencia de Ricardo había comenzado a tambalearse,
de la manera más sutil pero inexorable. Señorita Montenegro, su voz, profunda y con un matiz de autoridad que había aprendido a suavizar ligeramente en las últimas semanas, rompió el silencio. He revisado los reportes de la semana. Su eficiencia es notable. Se anticipa a las necesidades antes de que yo mismo las identifique. Sofía ladeó la cabeza, una sonrisa discreta asomando a sus labios. Don Ricardo, simplemente intento comprender la complejidad de su agenda y sus prioridades. Mi objetivo es facilitar su día a día lo más posible. Él asintió, sintiendo una extraña calidez extenderse por su pecho. Hacía 3 años que esa sensación era un lujo olvidado. El evento trágico, un recuerdo amargo y punzante que aún lo asaltaba en las noches solitarias, lo había envuelto en una capa de hielo que creía infranqueable. Su fortuna, su mansión, su poderío, nada de eso había sido capaz de derretir la barrera que lo aislaba del mundo, y sobre todo de la intimidad. La ausencia de contacto físico, la incapacidad de conectar a un nivel más profundo, lo habían sumido en una sequía emocional y física de proporciones devastadoras. Los días transcurrían en una rutina meticulosamente orquestada. Sofía, con su agudeza mental y su empatía innata, se movía con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano en el intrincado mundo de Ricardo. No solo gestionaba su agenda, sino que a menudo se convertía en su confidente involuntaria, ofreciendo una perspectiva fresca y desprovista de juicio sobre los desafíos que enfrentaba en sus negocios. En la tercera semana de su incorporación, Ricardo le encomendó una tarea que requería una inmersión profunda en archivos antiguos de la empresa. Se trataba de la adquisición de una compañía europea, un trato que se había pospuesto por años debido a una disputa legal poco clara. Pasaron largas horas en la biblioteca de la mansión, un espacio de techos altos y estanterías repletas de volúmenes antiguos, con el aroma a cuero y papel viejo impregnando el aire. «Don Ricardo», dijo Sofía con el ceño ligeramente fruncido, mientras examinaba un documento amarillento, «esta cláusula es particularmente ambigua. Parece redactada para generar conflicto, no para resolverlo». Ricardo se acercó, observando la forma en que sus dedos delgados trazaban las líneas del texto. Era el estilo de los abogados de la época, muy dados a las trampas sutiles. Una tarde, mientras Ricardo buscaba un dato específico en un cajón de su escritorio, sus dedos tropezaron con un objeto olvidado. Era su reloj de bolsillo antiguo, heredado de su padre. La tapa de oro macizo, con intrincados grabados que evocaban un tiempo más sencillo, se abrió para revelar la esfera delicada. La melancolía lo invadió, no como un ataque, sino como una suave marea que lo arrastraba hacia el pasado. Sofía, que estaba organizando unos documentos a su lado, notó el cambio en su semblante. El brillo de autoridad en sus ojos se atenuó, reemplazado por un velo de tristeza. «¿Se encuentra bien, don Ricardo?», preguntó con suavidad, su voz cargada de genuina preocupación. Él cerró el reloj con un clic suave, guardándolo de nuevo en el cajón. Solo recordando. «Este reloj perteneció a mi padre. Él creía que la vida era una serie de desafíos a superar, cada uno más grande que el anterior». «Que usted ha superado muchos, sin duda», replicó Sofía, mirándolo con una comprensión que lo desarmó. No era admiración ciega, sino una apreciación teñida de empatía. El primer mes concluyó con una cena de negocios crucial en un exclusivo restaurante del Polanco. El ambiente era de opulencia contenida, con cubiertos de plata y camareros atentos que se movían con sigilo. Ricardo estaba negociando la fusión de 2 de sus empresas más importantes, un acuerdo que consolidaría su imperio. Sofía, como su asistente, era indispensable. Mantenía la calma bajo presión, proporcionaba la información exacta en el momento preciso y gestionaba las interacciones más delicadas. Durante un interludio en la conversación de los ejecutivos, uno de los socios inversores, un hombre corpulento con una sonrisa descarada, se acercó a Sofía. «Señorita Montenegro, he estado observando su impecable desempeño esta noche. Me preguntaba si estaría dispuesta a concederme el honor de un baile después de los postres». Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, Ricardo intervino, su voz firme, inquebrantable. «Agradezco su interés, señor Martínez,
pero la señorita Montenegro está aquí para asistir a mis necesidades, y ahora mismo necesito su atención. Martínez se quedó helado por un instante, el descaro en su rostro reemplazado por una sorpresa incómoda. Asintió con la cabeza, visiblemente contrariado, y retrocedió. Sofía, aunque profesionalmente impasible, dirigió a Ricardo una mirada de gratitud que traspasó las barreras de la formalidad. En ese instante, la delgada línea entre su relación profesional y algo más, algo incipiente y poderoso, se desdibujó aún más. De regreso en la mansión, la noche aún era joven. Ricardo se encontró incapaz de conciliar el sueño. La tensión de la negociación, el incidente con Martínez y la simple presencia de Sofía, vibrante y llena de vida, agitaban su interior. Caminó por los pasillos silenciosos hasta el estudio, donde encontró a Sofía revisando unos informes en su portátil. ¿Todavía trabajando, señorita Montenegro?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella levantó la vista, su rostro iluminado por la luz de la pantalla. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para mañana, don Ricardo. Hay algunos detalles sobre la logística de la integración que me preocupan. Él se acercó a su escritorio y sus ojos se posaron en un cuaderno de bocetos abierto. Contenía dibujos intrincados de rostros, paisajes urbanos capturados con una sensibilidad inusual y reflexiones poéticas sobre la vida. Era una ventana a su mundo interior, a su alma de artista que luchaba por expresarse en medio de la pragmática realidad. Sofía, dijo, utilizando su nombre de pila de nuevo, este cuaderno es fascinante. Su talento es extraordinario. Ella se ruborizó levemente. Gracias. Es mi forma de ver el mundo, supongo, de intentar capturar la belleza, incluso en lo cotidiano. Esa noche, Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la vulnerabilidad. Compartió con ella fragmentos de su pasado, no el evento trágico en sí, sino las presiones, las expectativas, la soledad que lo habían rodeado desde joven. Sofía lo escuchaba con una atención que trascendía la empatía, con una comprensión que parecía brotar de lo más profundo de su ser. No ofrecía consejos vacíos, sino que validaba sus emociones. Le recordaba que la fuerza no siempre reside en la fortaleza impenetrable, sino en la capacidad de ser vulnerable. El mes siguiente trajo consigo una tormenta inusual en la Ciudad de México. Los truenos retumbaban con furia y los relámpagos iluminaban el cielo en destellos dramáticos. Ricardo, a pesar de su porte imperturbable, se sentía inquieto. Las sombras de sus recuerdos se avivaban con cada trueno. Buscó consuelo en el whisky, un hábito que había evitado cuidadosamente durante años. Sofía lo encontró en la sala de estar, sentado en la penumbra, el vaso con el líquido ámbar en la mano, la mirada perdida en la oscuridad exterior. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía amplificar el eco de su soledad. Don Ricardo, su voz era apenas un susurro cálida y reconfortante. ¿Se encuentra bien? Él la miró y por un instante las murallas de su temple se desmoronaron. Vio en sus ojos café una luz de compasión pura, desprovista de cualquier rastro de juicio. Se levantó tambaleándose ligeramente y dio un paso vacilante hacia ella. El instinto de Sofía actuó antes de que su mente pudiera procesarlo. Extendió sus brazos y él se aferró a ella. No como un borracho que busca apoyo, sino como un hombre que ha estado naufragando en un mar de desesperación y finalmente encuentra un puerto seguro. El contacto físico, tan esquivo y temido durante 3 largos años, fue para Ricardo una explosión de sensaciones. El calor de su cuerpo, la suavidad de su ropa, el latido rítmico de su corazón contra el suyo. Era abrumador, pero de una manera sanadora. «¡Sofía!», susurró contra su hombro, la voz quebrándose por la emoción reprimida. «Me siento perdido, roto». Sofía lo abrazó con fuerza, su propia vulnerabilidad momentáneamente eclipsada por la necesidad de protegerlo. «Está bien no estar bien, Ricardo», le dijo, usando su nombre de pila por primera vez en un contexto tan íntimo. «Aquí estoy yo. No está solo». Ese abrazo, bajo el rugido de la tormenta, fue el catalizador. Las defensas de Ricardo se hicieron trizas. El dolor acumulado, la frustración, la soledad de 3 años, todo se liberó en un torrente de lágrimas silenciosas. Sofía, con su paciencia infinita y su presencia tranquilizadora,
lo acompañó en ese momento de profunda crisis. No buscó explotar su vulnerabilidad, sino ofrecerle un ancla en medio de la tempestad. Pasaron semanas, y la dinámica entre ellos se transformó radicalmente. Las conversaciones profesionales se desvanecieron para dar paso a un diálogo del alma. Ricardo, con el apoyo incondicional de Sofía, comenzó a desenterrar las raíces de su trauma. Ella lo animó a hablar, a confrontar los recuerdos que lo habían paralizado, no para revivirlos, sino para entenderlos y, eventualmente, liberarse de ellos. La fuerza no está en no sentir, Ricardo, le decía ella, con la mirada fija en la suya. Está en sentirlo todo, en permitirse ser humano y en saber que no tiene que cargar con todo solo. La atracción mutua, que había estado latente bajo la superficie de la profesionalidad, comenzó a florecer abiertamente. Había una conexión profunda que iba más allá de la admiración o el respeto. Era una afinidad de espíritus, una comprensión silenciosa que ambos compartían. Ricardo se dio cuenta de que Sofía no era solo una empleada talentosa, era la llave que abría las puertas de su corazón y de su cuerpo, puertas que él mismo había cerrado con llave hacía tanto tiempo. Una tarde, mientras paseaban por los extensos jardines de la mansión El Encanto de las Lomas, el aire cargado del aroma de las rosas y el jazmín, Ricardo se detuvo. El sol brillaba con intensidad, bañando todo en una luz dorada y prometedora. Tomó la mano de Sofía entre las suyas. El contacto fue delicado pero firme, una corriente eléctrica que recorrió sus cuerpos. Sofía, su voz era un murmullo profundo, cargado de emoción contenida. En estos meses has hecho algo que yo creía imposible. Has devuelto la luz a mi vida. Has sanado heridas que ni siquiera sabía que existían. Hizo una pausa, tomando una profunda bocanada de aire, sus ojos penetrantes fijos en los de ella. Y creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre ellos como una promesa. El corazón de Sofía latió desbocado en su pecho. Había sentido la atracción, la conexión innegable, pero escuchar esas palabras de Ricardo, el hombre que había construido un imperio de frialdad a su alrededor, era un torrente de emociones. Ricardo, susurró, la formalidad disuelta en la intimidad del momento, yo también siento algo muy fuerte por ti. Tu lucha, tu inteligencia, tu valentía al mostrar tu vulnerabilidad, me han tocado profundamente. En ese instante, bajo el cielo azul y despejado de la Ciudad de México, con el perfume embriagador de las flores como testigo, Ricardo de la Vega, el millonario atormentado, sintió que finalmente, después de 3 largos años de sequía, la vida volvía a fluir en él. La soledad que lo había aprisionado se disipaba, reemplazada por una calidez profunda y esperanzadora. La llave que había buscado incansablemente no era un objeto, sino el coraje de abrirse al amor y la profunda conexión humana que había encontrado, inesperadamente, en su nueva empleada. La mansión El Encanto de las Lomas, que antes representaba su opulencia solitaria, ahora se erigía como el escenario de un nuevo comienzo, donde la sanación y el amor habían encontrado su morada, demostrando que incluso en los círculos más exclusivos, la verdadera intimidad puede surgir en los lugares y personas menos esperados, renaciendo de las cenizas de un pasado doloroso para florecer en un futuro lleno de promesas. Dale like si te sirvió y suscríbete para más trucos.